Para la homilía del día de hoy yo quisiera empezar con la primera lectura, luego me referiré al Evangelio. Me parece a mí que la primera lectura da un gran contexto, un gran marco, si se quiere, el marco para una lectura profunda del Evangelio. Y luego me referiré a un sacramento que me parece a mí que podría darnos pistas de cómo aplicar, si se quiere, la lectura para nuestra vida diaria y cotidiana. Entonces empiezo con la primera lectura, pero esta primera lectura también tiene un contexto implícito del libro del profeta Isaías. Cuando digo implícito, es implícito al libro, no a toda la escritura, sino en el libro, que hay que leerla en el contexto de donde ella surge. Me van a entender lo que quiero decir. Estamos en el capítulo 35, versículos del 4 al 7. El contexto inmediato y el contexto del libro es evidentemente el capítulo 34, pero hay un mayor contexto que es el capítulo 35, pero hay un contexto mayor que es el 34. De hecho, algunos estudiosos dicen que el capítulo 35 del libro del profeta Isaías no se puede leer sin tener en cuenta el capítulo 34. Por tanto, yo no lo voy a leer, está bastante larguito, pero ustedes lo pueden leer en la casa. No es que ustedes no hagan nada, pero pues yo creo que sí tienen tiempito en esta... Ay, Señor. Tiene 27 versículos, el capítulo 34. Y el capítulo 35 tiene 10, está más cortito. Entonces no creo que sea mucha el problema si se lo leen. Capítulo 34, dije que no lo iba a leer, pero voy a decir simplemente por qué hay que leer los dos. Porque en el capítulo 34 hay una transformación. Al igual que en el capítulo 35 hay una transformación. En el capítulo 34 la transformación es de Edom, E-D-O-M, Edom. Edom, una región de abundante vegetación, de riqueza, de mucha vida, pero tenía un problemita. Edom es una región que reniega de Dios, que desconoce a Dios, que desconoce a Yahvé, el Dios de Israel, y entonces sufre una transformación, pasa de ser una región fructífera, si se quiere, llena de vida, a ser una región sin vida, es decir, una región desértica, si ustedes quieren. Lo contrario pasa en el capítulo 35, el desierto, y voy a leer el inicio porque ustedes, como les acabé de decir, la lectura que nos trae la liturgia empieza en el versículo 4 y al principio, es decir, en el versículo, yo dije versículo 4, versículo 4, en el versículo primero mire lo que dice: que el desierto y el sequedal se alegren, regocíjese la estepa y florezca como flor. Si Edom era, por decirlo así, un jardín, se convierte por su no reconocimiento de Dios en desierto. El desierto, por su reconocimiento de Dios, se convierte en jardín. Ahí está la transformación de cada uno de estos lugares, de este territorio, y lo que se ejerce por el creer en Dios. Ese es el contexto y la síntesis de lo que los dos capítulos nos dicen. En el texto que nos compete, que la Iglesia nos trae a meditar, dice una frase bellísima que me parece a mí que tiene que ser releída y meditada. En el contexto también de lo que yo acabo de decir: brotarán aguas en el desierto y correrán torrentes en la estepa. Donde no hay vida, hay una transformación
a vida. Donde hay un desierto se transforma a un jardín, como decía. ¿Por qué? La otra frase que debería de meditarse y releerse y releerse y remeditarse es esta: he aquí que su Dios viene ya para salvarnos. Es una constante en toda la Biblia, en todas las Sagradas Escrituras, porque es una constante en la conciencia del pueblo de Israel, en su relación con Dios, con Yahvé, que Dios viene. Si entendiéramos eso, nuestra vida espiritual cambiaría profundamente. No somos nosotros los que vamos a Dios, es Dios quien viene a nosotros, es Dios quien busca la manera de dársenos, de revelársenos, de mostrársenos, de decir quién es Él y de hacerse accesible, entendible, comprensible a la mentalidad y a la inteligencia limitada del ser humano. El total, el omnipresente, el omnisciente, el todopoderoso busca cómo hacerse accesible e inteligible a la mente humana. El Señor viene. Y dicho eso, tendría yo que continuar ya con el Evangelio, porque el Señor viene de muchas maneras, como yo le decía, pero viene sobre todo y de manera perfecta, de manera total y completa, si ustedes quieren, en su Hijo Jesucristo. Él, Jesucristo, encarna todo Él la perfección del hablar de Dios al ser humano. Jesucristo es el que revela totalmente a Dios Padre. Antes se revelaba a través de ciertos seres humanos, los profetas, y bueno, toda la palabra de Dios muestra cómo se revelaba. Pero al final, quien verdaderamente revela de manera perfecta y total a Dios Padre es Jesucristo. Y entonces tendría yo que decir, el Señor, es decir, Dios Padre, Yahvé, viene en Jesucristo sobre todo y primordialmente. Y ese Jesucristo, como les decía yo, encarna la totalidad de Dios y habla totalmente de quién es Dios. Por eso Jesucristo dice, quien me ve a mí, ve al Padre. Es decir, la totalidad de Dios Padre se ve, se palpa en Jesucristo. Yo espero no estar siendo muy abstracto y teológico, pero eso es lo que dice la Biblia y eso es lo que yo veo en el fondo de las lecturas del día de hoy. Y entonces viene a través de Jesucristo. Y claro, también viene, y como lo muestra la lectura, la primera lectura, leída en contraste con el capítulo 34, es decir, el capítulo 35 de donde viene nuestra primera lectura, leída en contraste con el capítulo 34, el precedente, nos dice que esa venida de Dios al ser humano es una venida transformadora para el ser humano. Porque el desierto, si se quiere, más que ser un lugar físico, en este caso, más que ser un terreno, viene siendo la totalidad de la realidad humana, la totalidad sociopolítica, todo lo que tiene que ver con la realidad nuestra. Cuando Dios viene, transforma nuestro ser, transforma nuestra vida, transforma todo lo que Él, para utilizar una expresión, y más que expresión, un gesto de nuestro evangelio del día de hoy, cuando Él toca la realidad del ser humano, transforma, hay un cambio. Y eso es lo que pasa en el evangelio de hoy. Jesucristo, dice el evangelio, sale de Tiro y vino de nuevo a Sidón, es decir, va hacia el norte de Israel, del país, de Judea. Y luego regresa a Galilea, que está en el norte, dando
algunos creen que San Marcos no conocía la geografía, porque está contra el mar Mediterráneo, Tiro y Sidón, y hace una curva para volverse a meter. Aquí está el Mediterráneo, hace una curva así para devolverse y entra a la Decápolis, Deca 10 y Polis ciudad, a las 10 ciudades, que era territorio griego. Jesucristo está entonces en territorio no judío y por tanto a quien le acercan a Jesucristo es un no judío, quien no había ni escuchado ni nunca hablado de Yahvé, el Dios verdadero, quien no tenía ni idea de quién era ese Dios. Y Jesucristo llega y toca, viene y transforma la realidad del ser humano, de este sordo y mudo. Bueno, dice aquí que tartamudo propiamente era, ahora no lo traje, pero la palabra griega, pero la palabra griega es que tenía dificultad para hablar. Si ustedes quieren decir que eso es tartamudo, pues bueno, pero tenía dificultad para hablar porque al no escuchar no podía hablar, hablaba con dificultad. Le repito, no recuerdo la palabra griega, pero eso es lo que traduce, dificultad para hablar. Jesús toca, dice, y produce, y tocando, dice la palabra aramea, que es lo que dicen los especialistas, que fue la lengua que Jesús habló en su casa con la Virgen María y San José, arameo. Esa era la lengua nativa del tiempo, no era hebreo sino arameo. Habló en arameo, efetá, ábrete. Transforma la vida de este hombre. No me quiero alargar, pero en el Antiguo Testamento los paganos, es decir, los no judíos, son, y no quiero darles citas bíblicas, son considerados sordos y mudos, porque la sordera que ellos tienen y la imposibilidad de hablar, más que física, es espiritual. No escuchan porque no conocen a Dios, por tanto no lo pueden escuchar. A ese Dios que viene con diferentes siglos no lo pueden recibir porque no lo escuchan. Y no pueden hablar de Él porque tampoco escuchan. Es decir, están imposibilitados para encontrar a Dios, al Dios que viene, que se revela, que sale al encuentro del ser humano y que transforma la vida del ser humano. No pueden, por la razón que les acabo de decir. Para terminar, entonces, el Dios que viene es el Dios que transforma tocando, es decir, haciéndose uno de nosotros, toca. Y toca nuestra realidad y la transforma. Y siempre transforma de desierto a jardín. Es decir, donde no hay vida, florece la vida. Esa es la transformación que hace el Señor. Y en el contexto del Evangelio, transforma a aquella persona que por su sordera no lo escucha y hace que esa persona sea capaz de escuchar y de proclamar las grandezas del Señor en su vida. Entra entonces en posesión la persona de Dios y esa persona se hace capaz de hablar de Dios porque está en posesión, por decirlo así, de lo divino. Termino yo preparando la homilía. Me acordaba yo del bautizo, el sacramento que inicia todo nuestro proceso cristiano. En el bautizo, al inicio, el sacerdote o el diácono hace una oración de exorcismo, porque esa personita o ese niño, pues, de alguna manera creemos que está bajo la posesión del demonio, de Satanás, por el pecado original que tenemos. Y entonces el sacerdote exorciza al niño y pide a Dios que tome posesión de ese niño. Y al tomar posesión, que saque al maligno. Hace un exorcismo. Y así se llama la oración, exorcismo. Y mire lo que dice el sacerdote, la oración que pronuncia el sacerdote. Dios Todopoderoso y Eterno, que enviaste a tu Hijo al mundo para que nos librara del dominio de Satanás, el espíritu del mal,
y una vez arrancados de las tinieblas, nos llevara al reino admirable de tu luz. Te pedimos que en este niño o en esta niña, libre ya del pecado original, habite el Espíritu Santo y sea así templo de tu majestad. Esa es la oración que se hace en todo bautismo. Y esa oración se llama oración de exorcismo. Más adelante, ya al final del bautizo, después de que se impone la vestidura blanca y después de que los padrinos han encendido del cirio pascual un ciriecito y todos cogen el ciriecito, el sacerdote aquí en los Estados Unidos puede continuar con el rito del efetá. Voy a leer lo que dicen las rúbricas. En los Estados Unidos el rito del efetá se lleva a cabo si al celebrante le parece oportuno. Es decir, que yo decido, o quien quiera que celebre el bautizo decide si lo hace o no. Y se hace de la siguiente manera, tocando con el dedo pulgar los oídos y la boca del niño. Igual que en el Evangelio lo hace Jesucristo, tocando. Porque se pide que se abran los oídos y luego también la boca. Oídos para que el niño escuche. Bueno, voy a leer. Y dice uno la siguiente oración. El Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te conceda a su tiempo escuchar su palabra y profesar la fe, es decir, hablar de la fe, para alabanza y gloria de Dios Padre. Se pide la transformación de ese niño, que pase de ser posesión del malo a posesión divina, para que pase de ser un Edom a ser un desierto, es decir, donde la vida de Dios fructifique. Hecha esa transformación, esa nueva criatura, como diría San Pablo, voy a utilizar términos paulinos, esa nueva creación, ven la nueva creación, ¿no? Esa transformación ejercida por el poder del Espíritu Santo se hace apta, capaz de escuchar la palabra de Dios. Bueno, digo yo que están intentando escuchar, no espero. Escuchar. ¿Y qué significa escuchar? Es aceptar ese Dios que viene en Jesucristo, recibirlo, confiar en Él. Escuchar no es solo una actividad corporal, si se quiere, sino espiritual, de aceptar a ese Jesús, aceptar a ese Dios que viene en Jesucristo y luego proclamar, hablar, efetá. Que nuestros oídos se abran para escuchar la palabra de Dios, meditarla. Que nuestra boca se abra para proclamar las grandezas del Señor en nuestras vidas. Y así hacer realidad la transformación que opera el Dios que viene en Jesucristo. Que así sea. Pongámonos de pie y profesamos nuestra fe. Creo